Eduardo Durán. ¿Presente? Eduardo, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? Ay, deje checo, papá, se me olvida. Mm, estábamos viendo lo que era el caudal, estábamos analizando el circuito que teníamos que copiar. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, el circuito, la tabla, ¿Circuito térmico? estábamos interpretando la tabla este, ¿cómo se llama? Que teníamos que copiar también, analizando los símbolos, estábamos viendo las distintas formas que tenemos para calcular el caudal, eh, conceptos básicos que son calor, temperatura, la primera y segunda ley de la termodinámica, la ley cero de la termodinámica, qué es termodinámica, las formas de transferencia de calor, las aplicaciones de la ingeniería y ya. Y ya. Muy bien, Eduardo. Ya es bastante información, ¿verdad, Eduardo? Ah, pues sí, bastante. Algo, ¿verdad? Bueno, Ujú. Eduardo, de lo que vimos, ¿cuáles son esas tres formas de transferir el calor? Es conducción, convección y radiación. Y radiación. Muy bien. ¿Puedes identificar lo que es la conducción? Pues por lo que más o menos entendí, era, por ejemplo, si poníamos a calentar una olla y teníamos, yo que sé, agua y dejábamos una cuchara adentro, durante cierto tiempo se podía calentar la cuchara, o sea, el mango de la cuchara, por así decirlo, algo Sí. así de conducción. Ok, muy bien. Entonces se lleva en metales o en este caso cosas sólidas. Todo lo que tengo como cosas sólidas. Muy bien. Gracias, Eduardo. Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel. Sí, profesora, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Si no mal recuerdo, me voy a buscarlo. Eh, les dejé que ustedes investigaran 4 materiales. Sí, profesora. ¿Sí? Materiales donde presentaban cierta conductividad térmica, que es una propiedad que tienen estos materiales para transferir el calor. ¿Qué materiales encontraste tú? Yo encontré de baja conductividad, encontré el poliuretano y el aire, y en alta conductividad encontré la piedra arenisca, la arcilla y el concreto pesado. Okay. Nada más dime el del concreto. El concreto, ¿cuál es el valor de la conductividad térmica? Tengo 1.750 W sobre MK. ¿Qué es W? Sería, bueno, yo busqué la violencia y decía que era vatios por metro Kelvin. Ok, pero bueno, aún así, los vatios también este, son muy utilizados, pero estos vatios o estos watts, o en realidad son watts, ¿qué me van a representar? Me representan energía. Entonces, esa energía que yo tengo aquí, vamos a tener unidades de energía, unidades de longitud y unidades de temperatura, ¿verdad? Sí, Muy bien, Miguel. Ahora, de la tablita que tú tienes ahí de estos materiales sólidos de la conductividad térmica, ¿por qué elegiste el concreto? porque pues, yo lo relaciono a algo más cotidiano para mí. Ok. ¿No encontraste algún metal como el oro, la plata, el cobre? Sí, profesora, también encontré metales, rocas, Ajá. gases. Gases también, vamos a encontrar gases también. Muy bien. Y del concreto a otros valores o a otros materiales que presentan baja conductividad térmica, tenemos
estos materiales que no permiten el paso de energía. Vamos a tener valores bajos, pequeños. Si no permiten el paso de la energía, tienen un nombre en específico común, que los identificamos. ¿Tú recuerdas qué nombre, Miguel Ángel? ¿Aislantes? Aislantes, materiales aislantes. Muy bien, gracias, Miguel. Entonces vamos a tener materiales aislantes. ¿Se acuerdan de la imagen de la tubería de vapor? Si la mostramos aquí. Sí. Okay. Sí, profesora. Muy bien. Entonces esa tubería tiene esos materiales aislantes para evitar las fugas de energía hacia el exterior. Y por lo tanto, esos materiales aislantes, ¿cómo debe de ser su conductividad térmica? Esa se la voy a preguntar, por favor, a Mesa. Valentina. Valentina. Buenos días. Buenos días. Pues su conductividad debería ser buena, ¿no? ¿De los aislantes? Ah, no, perdón, de los aislantes, no, de los metales. De los metales tendría que ser buena. ¿Cuál elegiste tú? De los metales, tengo aluminio y tengo como sus derivados. Permítanme 2 segundos, por favor. Ya estoy aquí otra vez. Entonces, a ver, Valentina, me decías que tú encontraste otros materiales sólidos. ¿Qué materiales? En el aluminio viene como que diferentes formas del aluminio. Ven el puro, el duraluminio, el siluminio o cobre portador, y el azulín, no, alucil. Ok, vamos a tomar uno. Vamos a ponerle que sea aluminio puro, que no sea una aleación. Son las otras que mencionaste. De ese aluminio, ¿cuál es el valor de la conductividad térmica? Bueno, la tabla que yo tengo tiene como diferentes temperaturas, entonces depende de la temperatura viene diferente, pero para él serían 204. ¿A qué temperatura y qué unidades? Este, serían watts sobre metro por Celsius ¿Sí? y sería 20 grados Celsius. A 20. Ok, Ujú. muy bien, Valentina. Y dime, por favor, de un material aislante. Materiales aislantes. Tengo el cartón corrugado, Sí. que es de 0.064. ¿A qué temperatura? Igual a 20 grados. A 20. Ok. Entonces ya tenemos dos comparativas, dos materiales, uno aislante, uno que sí presenta mayor transferencia de calor, que es el aluminio también. Entonces ya vamos aumentando. El valor de la conductividad va creciendo, ya estamos viendo otros materiales. Y resulta, a lo mejor alguien lo encontró, que el diamante es el material que presenta mayor conductividad térmica.
Pero obviamente no vamos a construir tuberías de diamante, ¿verdad? Para mover el vapor o para tener equipos de proceso de calentamiento, eso es imposible. Pero sin embargo es un material que por su estructura, por su red cristalina que está formada, pues tiene esa propiedad, ¿no? Es muy buen conductor de la energía. Bien, entonces ya tenemos esta parte de lo que es la conductividad térmica, sus unidades son watts, sobre metro, grados Celsius, o puede aparecer igual Kelvin. ¿Alguien tuvo otras unidades o le aparece otra unidad en sus tablas que buscaron? ¿No? Entonces, vamos a continuar. Vamos a seguir con esto mismo, pero ahora vamos a hablar acerca de esta transferencia de calor, pero vamos a iniciar por la conducción. Ya su compañero nos recordó algunos ejemplos de este tipo de transferencia de calor. Voy a poner mi pizarrón porque voy a ir anotando. Por favor, váyanlo anotando también porque yo necesito borrar. Es muy pequeño mi pizarrón, necesito espacio. Entonces, igual anote, por favor. Voy a tener lo siguiente, me indica si se ve, ¿eh? Ya armamos nuestro circuito térmico, ya lo tenemos, ¿verdad? Ya habíamos dicho cómo se representaba. Entonces, voy a terminar con esto. Por favor, David Martínez. David. ¿No está David? No está con nosotros, David. Bien. Bueno, David no está. Emanuel. Vera. Aquí, maestra. Ah, ok, ya estás aquí, David, con nosotros. Sí, ahorita Sí. David, bueno, ahorita te voy a cambiar. Bueno, David, David, y ahorita sigo con Emanuel. David, quiero que me representes el circuito térmico de esta pared que está formada por materiales A, B y C. Temperatura 1 y temperatura 2. Sé que tu micro no funciona, pero sí puedes abrir tu cámara para mostrarnos cómo armaste su circuito térmico, por favor. Y Emanuel, vas a armar el circuito térmico de este material, A, B y C. Temperatura 1, y aquí le voy a poner temperatura 2 y temperatura 3. Entonces, ustedes dos ahorita nos van a mostrar su circuito térmico abriendo su cámara, por favor, ahí de su apunte. Los demás váyanlo haciendo, por favor. Profesora, Sí. lo que pasa es que creo que no vimos el circuito térmico ayer, lo que vimos fue el DTI. Ajá, Ok, qué bueno que me dices. Entonces, esperen. Ajá, apenas íbamos, creo que con eso, maestra. Ok. Muy bien. Voy a iniciar, bueno, voy a poner el primero que ya había puesto. Sea más fácil. Nosotros estamos comparando vamos a comparar lo que es la transferencia de calor con lo que son circuitos eléctricos con circuitos térmicos. Esta es una pared compuesta, se le llama así pared compuesta porque está formado por 3 materiales distintos. Puede ser, como decían sus compañeros, concreto, puede ser cartón, puede ser el aluminio, y hay muchos otros más, ¿no? Entonces, se dice que es compuesta porque está formado por diferentes materiales. Esta pared, de un extremo voy a tener una temperatura inicial y del otro extremo voy a tener una temperatura final. Bien, lo que voy a hacer es armar un circuito térmico, y ustedes muy bien los conocen, llamados circuitos eléctricos. Entonces, ¿cuántas resistencias térmicas yo voy a tener aquí en este sistema o en esta pared compuesta? Voy a tener 1, 2 y 3. Les voy a llamar resistencias, pero resistencias térmicas, porque cada una es distinta,
ya que tiene materiales distintos. Y además voy a identificar que lo que son las temperaturas que yo tengo aquí van a representar mis voltajes que voy a hacer incidir o voy a tener junto con el flujo de calor que yo voy a tener aquí, que es Q, con esa intensidad de corriente. Entonces, voy a hacer la analogía con la ley de Ohms, voy a tener esto, voy a tener el voltaje que me va a representar estas temperaturas y obviamente voy a tener las resistencias, que voy a llamarlas resistencia, pero resistencia térmica, haciendo la analogía con la ley de Ohm. Entonces, estas paredes compuestas yo las puedo representar mediante un circuito llamado térmico. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Voy a partir de este punto y yo aquí voy a tener mi primera resistencia térmica, llamada RA, la voy a poner que es esta. Sigo aquí, tengo otra resistencia térmica llamada RB, que es lo que yo tengo aquí. RB. Continúo para acá, tengo mi resistencia térmica llamada RC. Entonces, esto, T1, T2, de este lado. Esto me representa un circuito térmico de esta pared compuesta. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a esto, entonces, ahora sí, le vamos a pedir a Emanuel y a David que nos armen nuestro circuito térmico. Siempre hay que hacer la analogía con la ley de Ohm, por favor. Voy a borrar. Espero que ya hayan terminado de copiar. O no sé si alguien tenga alguna pregunta. Solamente estoy representando, en lugar de ponerle materiales, A, B, C, ahora le estoy poniendo mis resistencias, obviamente con su símbolo de una resistencia. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Sí. Ahora sí, vamos a armar nuestro circuito térmico. Ya hice yo el primero, pero vamos a cambiarle. Entonces, el primero lo va a hacer David, como habíamos quedado. David, tú vas a armar el circuito térmico ahora de estos materiales, A, B y C. Nuevamente, T1 y T2. Y Emanuel nos va a armar el que ya habíamos puesto. Materiales A, B y C, por favor. Entonces, ármelo ahí en su cuaderno, en su apunte, y ahorita nos lo muestran a la cámara. Si alguien tiene alguna pregunta, díganme, por favor. ¿Me preguntan? Lo voy a hacer a un lado. Sí, dime, ¿hay preguntas? Lo voy a hacer a un lado. David, ¿ya lo tienes? Profesora, solo es una representación como la que mostró, ¿verdad? Sí. Abre tu cámara, David. Sí, tiene solo dos temperaturas, Abigail. Aquí yo le puse dos temperaturas. Puede haber más temperaturas, pero ahorita solamente yo le puse dos. Puede existir más. David, necesitamos que abras tu cámara para que nos muestres tu circuito, por favor.
No importa, si no está bien, lo corregimos. A ver, déjame ampliarla. Vamos a revisar. Entonces, son 3 circuitos, ¿ok? Si es correcto, nada más que David, bueno, para todos, vamos a hacerlo de esta manera. Tengo T1 y me voy a encontrar ahora con esta resistencia térmica. Voy a estar así. Regreso. Y era lo que me preguntaba Abigail. Sí, sí tiene más temperaturas, es correcto. ¿Sí? Nada más que aquí yo le puse T2. Y sería este punto, como este nodo. Ahí tendría la otra temperatura totalmente distinta a esta. Continúo. Voy a encontrar otro nodo, otra vez a otra temperatura distinta. Vuelvo. Y aquí pongo T2. Entonces, esta es mi resistencia en A, mi resistencia en B y mi resistencia en C. Esto me representaría el circuito térmico de esta pared o de esta sección que yo tengo aquí. ¿Sí? Q, que es el flujo de calor, va a ser toda la corriente que yo voy a hacer pasar a través de este circuito. Va a ser la misma. Va a pasar y va a ser exactamente la misma. Entonces, hay que irlo, colócalo bien, por favor, David. Ahora seguimos con el de Manuel. Emanuel, por favor, ¿puedes abrir tu cámara para ver tu circuito? Sí, nada más que ahí sí. Pero no sé si se vea muy bien. Espérame. Ahí está, sí. Ok, eso es correcto. Vale. Eso es correcto. Aunque aquí lo podemos nosotros, me lo pusiste invertido. Nada más hay que corregir esta parte. Lo voy a volver o lo voy a colocar. Entonces voy a tener mi punto de partida, mi nodo que yo tengo aquí. Y lo voy a dejar de esta manera. Voy a tener una resistencia térmica en esta sección. Aquí voy a tener mi otra resistencia térmica. Aquí voy a tener T1 y aquí sale y tengo mi otra resistencia. Entonces, nada más corrige, por favor, la tercera. Resistencia térmica en A, resistencia térmica en B y resistencia térmica en C. Profesora, entonces, siempre que haya por ejemplo, dos materiales, o una pared compuesta, por ejemplo, arriba y abajo, conectadas a un nodo, se conectan como en paralelo, y después, si está seguido, pues se conecta como en serie. Sí. Sí, sí, así Ok. se conecta. Así se conecta. Es lo mismo. Es lo mismo que ustedes trabajan con sus circuitos. Exactamente lo mismo. Bien, voy a borrar. Ahora nos vamos a meter a la parte de la transferencia de calor por conducción. Cuando hablamos de la transferencia de calor por conducción, recuérdenme si no lo vimos ayer, creo que no. Tengo yo una pared y en esta pared voy a tener una diferencia de temperaturas. Le voy a colocar T1 y T2. Voy a tener aquí T1 y del otro extremo T2. ¿Qué es lo que va a pasar aquí o qué es lo que voy a tener? Permítanme un momento. Bueno, voy a tener T1 y T2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer fluir la energía o el calor desde la posición 1 a la posición 2. Acuérdense de nuestros principios de la termodinámica. Siempre la dirección del flujo de calor va a partir del cuerpo que presenta mayor energía al de menor energía. Por eso le estoy colocando T1 y T2. Y como que se inclina un poquito la línea, ¿no? Entonces, esta pared tiene un área específica. Y además del área,
tiene un espesor. Lo voy a colocar con una letra X. Y yo aquí tengo mi flujo de calor, que es Q. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo esto, yo puedo calcular algo que se llama, o así se le llama, perfil de temperatura. ¿Qué es un perfil de temperatura? Es cómo se comporta esa energía a través de un sólido, a través de una pared. Para ello, tengo dos diferenciales. Una diferencial con respecto a la temperatura, perdón, y otra diferencial con respecto a X. Entonces voy a tener esto. dt entre dx. A eso se le llama perfil de temperaturas. Cuando yo integro, jóvenes, acuérdense de sus integrales, cuando yo integro una variable, en este caso, que es la temperatura con respecto a t, dt, voy a obtener como resultado solamente esa temperatura T y tengo que evaluarla en los límites. ¿Cuál es mi límite? Límite superior menos límite inferior. Cuando yo tengo eso, me va a indicar que el flujo de calor va a ir de T2 a T1. Para corregir eso, para corregirlo, necesito agregarle a este perfil de temperaturas el negativo, para que ahora me indique que el flujo de calor va de la temperatura, en este caso mayor, al otro extremo y voy a tener una temperatura menor. Por eso le coloco el signo negativo aquí. ¿Hasta ahí vamos bien? Profesor, una pregunta. Sí, Es que se me trabó un poco. Me quedé en lo de los límites de integración. Ahí ya no escuché. sí. Cuando tú integras esta diferencial de t, siempre colocamos límites. Tu límite superior menos el límite inferior. Entonces, el superior sería T2, el inferior sería T1. Al evaluar, te va a quedar T2 menos T1. Y eso significa que entonces el valor de esta temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Ahora me va a indicar que la flecha va al revés. Matemáticamente eso es correcto, matemáticamente. Pero nosotros estamos hablando de temperatura y estamos diciendo que siempre que se va a dar una transferencia de calor, va a ser del cuerpo que presenta alta al cuerpo que presenta baja temperatura. Para corregir eso, le agrego este negativo. Y ahora sí, voy a tener que mi flujo de calor va a ir desde el punto 1, T1, hacia T2. Por eso le puse el negativo. Ok, ya, gracias, profesor. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Entonces vamos a continuar. A partir de esto, se forma algo que se llama la ecuación de transferencia de calor por conducción. Y la vamos a determinar. Voy a tener esta diferencial. Voy a quitar esto para que no nos estorbe tanto. Por Y a convección, partir, dijo, ¿verdad? sí, por conducción. Voy a colocar aquí un signo de proporcionalidad. Este signo de proporcionalidad tendré del otro lado el flujo de calor, porque eso es lo que está ocurriendo, flujo de calor, entre el área por el cual está pasando. ¿Cómo le quito el signo de proporcionalidad a una ecuación? Cristian Anselmo. Cristian, Sí, aquí estoy. ¿cómo le quito el signo de proporcionalidad? No recuerdo. Clases de física, ¿no? No, la verdad no recuerdo. Muy bien. Para poder quitar este signo de proporcionalidad, se dice que hay que colocar una constante. Entonces, una constante que es un valor, un número, que no va a cambiar, que va a ser el mismo.
Sin embargo, para nosotros esa constante sí va a cambiar, porque hay muchos materiales, ¿verdad? Dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Entonces, Anselmo, ¿cuál sería para nosotros esa constante aquí? ¿Sería la conductividad térmica? Sí, sí es la conductividad térmica. Entonces la voy a quitar. Ya dijimos que es una propiedad de esos materiales donde voy a transferir, en este caso, el calor. Entonces voy a colocar esto y voy a decir que esto es igual al flujo de calor por el área. Lo voy a acomodar para que se vea mucho mejor esto. Entonces voy a tener Q. Q va a ser igual a menos K por el área, por la diferencial de T con respecto a X. Así es que esto, jóvenes, se le conoce como la ecuación de conducción o la ecuación de la ley de Fourier para la transferencia de calor por conducción. Por conducción. Entonces, a partir de esta ecuación, pónganla ahí en un cuadrito, márquenla. Esta ecuación, jóvenes, incluye lo que es el flujo de calor, Q. Entonces, Anselmo, ¿cuáles son las unidades de calor? Anselmo, unidades de calor. Profesora, no son. A ver, vamos, todos van a participar, nos denle oportunidad a sus compañeros. Yo sé que igual ya tienen la respuesta, pero vamos a esperar su turno. Anselmo, unidades de calor. Los joules. Joules, joules sobre segundo. Son joules sobre segundo. ¿Qué otra unidad? Eso, joules sobre segundo me da watts, ¿eh? ¿Qué otra unidad? A veces compramos productos y sobre todo los que cuidan su peso y demás, hasta están viendo ahí en las etiquetas una unidad. ¿Qué unidad aparece ahí? Las calorías. Las calorías. Las calorías, sí, también calorías. Ahora en el sistema inglés aparece una unidad llamada BTU, BTU por hora. Este es en el sistema inglés. Esa es la unidad de energía. Sistema internacional. Sí. Muy bien, Anselmo. ¿Qué unidades tiene K? Ya lo mencionaron tus compañeros, fue parte de la tarea. ¿Qué unidades tiene K? Son los watts sobre metro por Kelvin, ¿no? Metro Kelvin, correcto. Ahora, esto pásamelo al sistema inglés. ¿Qué unidades debería de tener el sistema inglés? Caballos de fuerza. No, no son caballos de fuerza. Pero sobre pie por libra, ¿no? No son libras porque no hablamos de masa. A ver, ¿ya lo tienes, Anselmo? Ahora sí. A Bueno, ver. los metros serían pies y los Kelvin serían ranking. Sí, ¿y los watts? Anselmo, ¿y los watts qué sería?
Nada más te falta una, Anselmo. ¿Cuál serían los watts? Anselmo, es unidad de energía. ¿Cuáles son las que te faltan? ¿No? No, A ver, ¿cuáles son estas? Si alcanzas a observar mi pizarrón, sí, ¿qué unidades son estas? Las de la energía o el calor en el sistema inglés. los BTUs, BTU por hora, entonces, esa es la que te faltaba nada más. Ya todo lo demás ya me lo habías dicho. BTUs por hora. Muy bien, Anselmo. Ya casi acabamos, espérame tantito. Entonces ya tengo en el sistema internacional mis unidades, tengo en el sistema inglés. Ahora me hace falta el área. ¿Qué unidades tiene el área en el sistema internacional? Anselmo, metros cuadrados, metros cuadrados. ¿Y en el sistema inglés? los pies cuadrados, Pies cuadrados. Sí. Muy bien. Ahora me voy a la temperatura. Por favor, dime unidades de temperatura en el sistema internacional. los Celsius y Kelvin, Sí, ¿y en el inglés? los Rankine y Fahrenheit, Ok, Rankine y Fahrenheit. X es el espesor. ¿Cuáles son las unidades de X? igual metros, Metros. ¿Y en el inglés? pies, Pies. Gracias, Anselmo. Ahí están las unidades. Ya tenemos todas las unidades correspondientes a la ecuación que me describe la transferencia de calor por conducción. Acuérdense, en sólidos, en materiales sólidos. ¿Sí? Bien. Voy a borrar. Ahora, vamos a ver otra ecuación. Esta, ustedes la tienen ahí. Ahorita la vamos otra vez a utilizar. Ahora vamos a ver cómo es que aparece una ecuación que se utiliza igual para la transferencia de calor, pero ahora es para la convección. Voy a borrar esto, va a cambiar. Ahora es para la convección. Entonces le voy a pedir, por favor, a Rodrigo Oviedo. Sí. ¿Nos puedes recordar, por favor, en qué consiste la convección? Era la que la transmisión de calor entre cuerpos, pero sin que se llegasen a tocar. Sí, ¿qué hay entonces de intermedio para que llegue el calor? Eh, Radiación. No, 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 no la confundas. ¿Qué tenemos? Para que ocurra esa transferencia de calor, ¿qué necesitamos? Ya Un dijimos que espacio la... vacío. ¿Mande? Un espacio vacío, aire. Bueno, si hay aire, ya no es vacío, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Entonces, sí, necesitamos aire, puede ser aire, y lo vamos a generalizar por fluido. ¿Me puedes decir qué es un fluido? Puede ser como un líquido o un gas. Líquido, gas. ¿Me puedes decir propiedades de los líquidos y propiedades de los gas, por favor? De los gases. Los líquidos toman la forma del recipiente. Mm, los gases, sus moléculas tienden a estar más separadas que la de los líquidos. Y ah, los líquidos no son compresibles y los gases sí. Correcto.
a la hora de ejercer una presión en un recipiente que contiene un líquido, ¿cómo es su volumen? Constante, no cambia. Por eso no se puede comprimir el líquido. ¿Qué pasa con los gases? Al ejercer una presión de un gas que está en un recipiente, ahí sí lo puedo comprimir, entonces el volumen es diferente, cambia, se puede comprimir. ¿Ya te acordaste entonces? Esas propiedades. Hay muchas otras propiedades, ¿verdad? Pero, ok, con eso es suficiente. Entonces puedo tener un fluido, llamémosle gas o llamémosle cualquier líquido, que va a tener una temperatura, le voy a poner TF, y que este fluido que yo tengo aquí va a estar en contacto con una superficie sólida. Le puse TS, sólido, superficie sólida. Entonces, en el momento de ocurrir la transferencia de calor, puede ser que el flujo vaya de la posición o del sólido, así Q, hacia el fluido. O puede ser al revés, que la temperatura del fluido sea más alta que la del sólido y regreso. Se pueden presentar esos dos fenómenos y es correcto. Sigue siendo transferencia de calor por convección. Durante el día, jóvenes, por los rayos del sol, por el calentamiento de ese aire también, nuestras azoteas tienen esta dirección. Los rayos del sol, este fluido se calienta nuestra azotea durante el día. Durante la noche ocurre al revés. Ahora se enfría este fluido, pero está caliente mi superficie y ahora el flujo de calor va del sólido hacia afuera. Entonces puedo tener los dos casos, ¿eh? Y sigue estando correcto, no hay problema. Entonces mi ecuación va a incluir lo siguiente. Q va a ser igual a el área. Tengo que identificar el área donde se está llevando a cabo esa transferencia de calor, del sólido, obviamente, ¿verdad? Y va a aparecer una propiedad física, pero ahora de los fluidos. Esta propiedad se llama, anótenla, coeficiente convectivo de transferencia de calor. Se conoce como H. Repito, coeficiente convectivo de transferencia de calor. H. Y aquí después ya viene la temperatura del sólido menos la temperatura del fluido. Esta ecuación, jóvenes, se le conoce como ley de enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento de Newton. Y solamente me está describiendo, acuérdense, la transferencia de calor entre un fluido y una superficie. Nada más. ¿Hasta aquí vamos bien? David Martínez. Sí, David Martínez. David. Ok, David está ahí. Ok. David, ¿me puedes escribir las unidades, por favor, de el área? A ver, ¿qué nos escribió aquí Eduardo? Dice Eduardo, ¿puede haber transferencia de calor por convección entre dos fluidos o dos superficies? Siempre la condición es que vaya de un fluido hacia una superficie. Esa es la condición. De un fluido hacia otra superficie. Sí se puede dar entre ambos fluidos, es correcto también. Es una transferencia de calor. Cuando tengo mi café muy caliente y alguien le agrega agua, lo que estoy haciendo es una transferencia de calor, estoy bajando la temperatura. Entonces también se puede presentar entre fluidos. Pero aquí estamos incluyendo una superficie, un área, porque dentro de los equipos de proceso que vamos a ver más adelante, tendremos que identificar estos fenómenos. La transferencia de calor sí se va a dar entre dos fluidos, pero antes de que se dé entre dos fluidos, sin llegar a mezclarse,
tengo una superficie, tengo una pared. Entonces, primero tendremos que analizar esto. Bueno, ya nos mandó aquí David las unidades del área. Ya está. Las unidades. Por favor, escríbenos también las unidades de calor, por favor, David. Ya aquí nos puso el área. Otra vez, metros cuadrados. Ok, kilocalorías, ella mencionó las kilocalorías. Necesitamos en los dos sistemas de unidades, David. Sistema inglés, sistema internacional. Los joules sí, pero acuérdense que son sobre segundo, para que nos dé watts. Joules sobre segundo que nos dan watts también. Vuelvo a colocar BTU por hora, que ya lo teníamos. Entonces, el área ya lo tiene en metros cuadrados, nos lo mandó David. La temperatura, David, en ambos sistemas. David, la temperatura en ambos sistemas. David. Temperaturas, David. Celsius, ¿qué otra? Kelvin. Sistema inglés. Ranking. Y nos falta grados Fahrenheit. Ok. Grados Fahrenheit. Ya tienes Q, ya tienes el área y ya tienes David, tómate tu tiempo, tranquilito, esperamos. Dime cuáles son las unidades de H. Vamos a necesitar H. Mientras tú haces eso, voy a hacer lo siguiente. Entonces vamos a esperar a David, ahorita él nos lo va a mandar, pero le vamos a preguntar a Javier. Javier Díaz. Aquí estoy. Javier, ya copiaste esto, ¿verdad? Porque lo voy a ir borrando. Sí. Javier, voy a tener una pared compuesta. Voy a tener esto, donde voy a tener un material A, un material B, y aquí voy a tener un fluido y aquí voy a tener otro fluido. ¿Me puedes decir cuáles son los tipos de transferencia de calor presente en este sistema? Es por convección y entre A y B creo que es por conducción. Sí. ¿Y al final? Es por convección también. Convección. Ok. Gracias. Entonces tenemos un sistema donde voy a tener combinaciones, en este caso de lo que son dos tipos de transferencia de calor, convección, conducción y otra vez convección. Muy bien. Javier, ¿cuántas resistencias térmicas tendría que calcular si yo armara un circuito eléctrico? De hecho, ármalo mejor. Arma tú el circuito eléctrico para que veas cuáles son esas resistencias térmicas que vamos a calcular y ahorita nos lo muestras en la pantalla, por favor. Ahora sí, ya David ya nos puso las unidades, son watts, metro cuadrado, Kelvin, y en el sistema inglés. Profesor, ¿podría subir tanto en el pizarrón, por favor? Sí. Ay, no sé si lo subí mucho, creo. Gracias. Nos falta en el sistema inglés. David. BTU, hora. ¿Qué otra unidad nos falta, David? Maestra, una pregunta.
Sí. En H son las mismas unidades que la de conducción. No, son distintas. Ok. Dime cuáles son las unidades de la conducción. De la que tienes ahí en tu cuaderno, la que acabas de copiar. Era watt sobre metro y Kelvin. ¿Y en el sistema inglés? Era BTU sobre hora, pie, Fahrenheit. Aquí H aparece como metro cuadrado. Entonces no es la misma. Ah, ok. Gracias. Sí, por nada. Entonces, David, ¿cuál fue la que faltó? Ah, ya está. David, estamos hablando del cuadrado, por ahí te faltó el cuadrado. Ay, quedó muy feo esto. Ahí están las unidades, jóvenes. Entonces, aparece un cuadrado. En nuestro coeficiente convectivo ya aparece un cuadrado, no es la misma, son dos propiedades distintas, una es para los sólidos, otra es para los fluidos. ¿Sí? Entonces, son dos propiedades totalmente distintas. Voy a bajarlo, voy a quitarlo. Ahora, ya tendrás tu circuito térmico. Creo que sí. A ver, ¿a dónde estás para abrirlo? Ok, espérame. Ya está. Ok, bueno, ahí hay dos circuitos, bueno, más bien dos resistencias, que es A y B. ¿Qué es lo que hace? En este caso, el fluido también es otra resistencia térmica, entonces te faltan dos más. Coloca dos a los laterales y ya acabaste. Está bien. Entonces, colóquenlas, por favor. ¿Y esas cómo se nombran o cómo se etiquetan, profesora? También son resistencias térmicas. Esta es una resistencia térmica del fluido que yo tengo aquí presente. Aquí voy a ponerle que es un aire caliente. Que esto, imaginemos que es una pared de un horno industrial. No es un horno de fundición, es un horno industrial, una estufa que igual se llegan a utilizar, o equipos de secado. Hay un equipo de secado que se le llama de bandejas. Entonces, puede ser este sistema. Entonces, tengo un aire caliente en la parte interna, solamente estamos viendo la pared, de una pared, ¿no? Pero en la parte interna, esto es un cuarto, pero la parte interna tiene un aire caliente. Entonces, esto es una resistencia térmica. Aquí voy a tener una resistencia térmica de A, resistencia térmica de B y otra resistencia térmica del fluido que yo tengo del otro lado. Entonces, le voy a poner que sea aire a una temperatura ambiente, ¿no? Ambiente. Y aquí tendríamos que calcular también esa resistencia térmica. En realidad voy a tener cuatro. 1, 2, 3 y 4 resistencias térmicas. 2 de conducción y 2 de convección. ¿Sí? Déjenme un espacio porque ahorita vamos a hacer un ejercicio con este sistema. Déjenme un espacio porque quiero mostrarles cómo se calculan estas resistencias térmicas. Si estamos haciendo analogía con la ley de Ohm, pues entonces, a partir de mis ecuaciones, que son de transferencia de calor, tanto de conducción como de convección, voy a partir de ese dato. Entonces, dijimos que Q me va a representar esa corriente que lleva. Un voltaje o diferencias de temperaturas. Entonces, lo que me sobra es la resistencia. Esto es I. Esto es V.
Y entonces esto será mi resistencia. Así es que mi resistencia térmica para la convección es el inverso del área por el coeficiente convectivo. ¿Ya lo anotaron? ¿Cómo dijo, perdón? La resistencia térmica para la convección es el inverso del área por el coeficiente convectivo. Es decir, voy a tener lo siguiente. Solo para la convección, por favor. Ahí pónganle convección. R, acuérdense, nuestra resistencia térmica. Ya está. R es resistencia térmica. Pónganla en un cuadrito que no se les olvide. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia térmica por conducción? Vuelvo a hacer lo mismo. Intensidad, voltaje, y todo lo que me sobra es la resistencia térmica. Tengo esto, entonces R va a ser todo lo demás que yo tengo aquí. Antonio, Daniel. Antonio. Mande, profesora. Antonio, entonces, ¿cómo quedaría mi resistencia térmica para la conducción? Sería la dt en dx sobre q. ¿Otra vez? Solo la resistencia térmica, por favor. Sería dt sobre dx sobre q. Ah, no, sería solo k, ¿no? No, es una resistencia térmica. Es que haciendo la analogía, el voltaje sería dt sobre dx. Y la I sería la Q. Voltaje nada más es esta. Ah, la dt. Sí. Entonces sería dt sobre Q. dt sobre Q. Y entonces R, ¿cuál es? Necesito solo la resistencia térmica. O sea, ¿a qué es igual la resistencia térmica? Sí, ya sabemos que este es Q, es correcto, y que esta es la temperatura, es correcto. Pero necesito encontrar R. ¿A qué es igual R? ¿No? Sí, tendría que ser la sustitución. Ya la Ajá. entendí. Sí. A ver, dime, ¿cuál es la resistencia térmica? X, ¿cuál es la? Esta es la Q, ¿cuál es la B? Es esta. ¿Mm? Sería 1 sobre menos KA.
Este menos lo dejamos con la diferencia de temperatura. Le es útil a las temperaturas. Ya lo mencionamos por qué. Entonces, otra vez, ¿me lo puedes repetir? 1 sobre KA. ¿Sí? ¿Qué me falta? El de X. Ahí está. Gracias. Esta es la resistencia térmica, jóvenes, para la transferencia de calor por conducción. Espero no hacerlos bolas, ¿eh? Si yo integro esta diferencia, nos va a quedar X. Entonces la voy a poner como X. Es el espesor. Y la dejo así. Entonces la que estamos buscando es esta resistencia térmica. Igual pónganla en un cuadrito y coloquen qué es la resistencia térmica para la transferencia de calor por conducción. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Puedo continuar? Sí. Muy bien. Vamos poniéndole nombre al circuito que ustedes armaron. Entonces, le vamos a poner el nombre de ladrillo al material A que ustedes tienen. Pónganlo, por favor. Ladrillo. Vamos a hacer el ejercicio ya. Entonces, es ladrillo y le van a poner una conductividad térmica de 1.16 watts sobre metro Kelvin. Material B, acero. Conductividad térmica, 2.59 watts sobre metro Kelvin. Vamos a colocar el espesor del ladrillo. 0.106 metros. ¿Punto qué, perdón? 0.106 metros. Gracias. Sí. Espesor del acero, 0.00635 metros. 0.00635 metros. Para que sea más rápido, vamos a dejarlo que la transferencia de calor se lleva a una unidad de área. Entonces, el área es de 1 metro cuadrado. Un metro cuadrado. La temperatura en la parte interna de nuestro horno, 1340 Kelvin. El coeficiente convectivo, aquí H, 5110 watts sobre metro cuadrado Kelvin. La temperatura del otro extremo, 295 Kelvin. Y H, 45 watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Cuánto, perdón? 45 watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Ya todos tienen los datos? ¿A nadie le hace falta alguno? A mí sí, la última temperatura del extremo del lado derecho. La temperatura aquí, 295 Kelvin.
Gracias. Sí. ¿Ya todos los demás, ya todos lo tienen? Sí, profesora. Ladrillo, 1.16 watts sobre metro Kelvin. Ahora sí, ya todos estamos completos con los datos. A mí me falta la temperatura 1. La temperatura de primera este que dijo. extremo, Ajá. 1340 Kelvin. 1340 Kelvin. ¿Ya nadie falta? Todos ya los tenemos. Muy bien. ¿Tienen a la mano su calculadora, jóvenes? ¿Sí? Si no vayan por ella, vamos a necesitar la calculadora. Entonces, Mario, Uriel. Mario. Sí, profesor. Mario, ¿nos vas a hacer favor de calcular la resistencia térmica en este punto? Ok. La resistencia térmica 1. Mario nos la va a dar. Luis Manuel. Sí, profesora. Luis Manuel. Por favor, tú vas a calcular la resistencia térmica del material A, de ladrillo. Ok. Resistencia 2. Jorge Israel. Jorge. Sí, 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 sí. Por favor, la resistencia térmica del material B. ¿Resistencia térmica? Del material B, que es el acero. Ok. ¿Sí? Ok. Alexander. Sí. Alexander, ¿nos vas a calcular la resistencia térmica del otro extremo? Ok. Por favor. Los demás váyanlo calculando. Cuatro resistencias, necesitamos los datos de esas 4 resistencias. En cuanto la tengan, me dicen, por favor. Necesito una diferencia de temperaturas, que es el dato que tenemos, y esa la va a calcular Miranda. Miranda. Profesora, creo que ya tengo la resistencia 1. Por favor, dime. 0.3019. ¿Otra vez? 0.000195. 3 ceros, ¿verdad? Sí. Serían watts Kelvin. 195, perdón. 195. 195, sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Qué unidades me dijiste? Serían watts Kelvin, no. No. A ver, ahorita te voy a ayudar. Miranda. Miranda. ¿No está Miranda? Bueno. Isaí. Sí. Isaí, ¿nos puedes decir cuáles son las unidades de la resistencia térmica? No sé, serían ohms por grado Kelvin. No, no, no. No hay ohms. Ya hicimos la deducción, o bueno, más bien ya le pusimos todas las unidades. Fue lo que hicimos al inicio. Ahora nada más calcula tu resistencia térmica. En cuanto a las unidades, ya tus compañeros están haciendo el cálculo, pero tú puedes hacer tu análisis dimensional y decirnos qué unidades debe de tener la resistencia térmica. Sería 1 metro cuadrado por... No, sería 1 sobre W sobre K, watts sobre Kelvin.
Ok, es el inverso de Watt sobre Kelvin. Entonces, ¿cómo quedaría? Kelvin sobre watts. Correcto. Gracias. Francisco Reyes. Francisco. Sí, profesora. Necesito la diferencia de las temperaturas, desde la temperatura mayor a la menor. ¿Cuánto te da eso? Disculpe, ¿cuál es la temperatura del lado derecho de B? No la tengo esa. 1300, no, de B, 295 Kelvin. Entonces, calculala, ahorita me dices, Francisco. Y me da 1045. Ok. Diferencia de temperatura, le voy a poner aquí incremento. 1045, ¿qué unidades? Kelvin. Kelvin. Correcto. ¿Ya están las otras resistencias, jóvenes? Ya, la resistencia 4. ¿Cuánto vale? 22 por 10 a la menos 3 Kelvin sobre watts. Gracias. ¿Las otras resistencias? Faltan 2 resistencias, jóvenes. José Luis. José Luis, por favor, quiero que tú vayas sumando los valores de las resistencias. Ahorita me vas a dar el total. Me faltan 2 resistencias, jóvenes. Si quiere yo le digo la de R2. Ajá, la de R2. Espérame, Eduardo. Claro. Ahorita. Gracias, Eduardo. Jorge Israel. Jorge, ¿ya tienes el valor de la resistencia? Así que lo acabo de terminar de hacer y también me lo confirmaron y sí. Sí. 2.59. ¿Cuánto, perdón? 2.59. W sobre MK. No, es Kelvin sobre W. Kelvin sobre... sí. ¿Sí? Sí. No, pero la que yo le di fue de la resistencia térmica de B. ¿O sí terminó siendo R3? Sí, es R3, pero no me da este valor. Verifícalo, por favor. A ver, otra vez lo voy a ver. Luis Manuel, ¿ya tendrás la resistencia 2? Sí, es .0009009. ¿Punto qué? .0009. 3 ceros. Y luego 9. Es la resistencia térmica de ladrillo, ¿verdad? De ladrillo, ajá. ¿Cómo la calculaste? Es 1 sobre el área por el... ¿Cómo se llama este? El coeficiente colectivo de transferencia. No, vamos a corregirlo. El material, el sólido, lleva una transferencia de calor por conducción. Revísame tu ecuación para calcular la resistencia térmica por conducción. Me la pusiste por convección. A ver, revísala. Profesora, a mí me sale
0.91, bueno, 0.0913. Sí, este es adecuado. Sí, gracias, Mario. Revísenlo, por favor, chicos. No se me confundan con las resistencias térmicas. Una es para la convección y otra es para la conducción. Son dos cosas distintas. Ya lo comentamos. Ya identificamos cuándo se presenta una, cuándo se presenta otra. Ya hasta pusimos los valores de esas dos propiedades y su compañera nos hizo una pregunta donde me decía que si eran las mismas unidades y vimos que no, porque son dos cosas distintas. Entonces, no las mezclen, no se confundan, por favor. Ahora sí, la resistencia 3. ¿Ya que está? Por favor. Es 2, bueno, en 0.00. 245. Ok, ya están aquí, gracias. Gracias, jóvenes. Ya están aquí, ya están las 4 resistencias. Estos son los valores, son correctos. ¿Sí? Ahora, José Luis. Suma de resistencias térmicas, ¿otra vez? ¿Qué unidades? Kelvin watts. Muy bien. Verifiquen si es correcto, váyanlo haciendo. Voy a borrar estos valores de resistencia térmica. Gracias, José Luis. Ya lo tenemos. Terminamos con esto, jóvenes. Ya se nos fue el tiempo. El flujo de calor va a ser igual al incremento de las temperaturas entre la suma de las resistencias. Puedo tener una o dos tipos de transferencia de calor. En este caso tuvimos 2. Lo único que tengo que hacer es sumar las resistencias térmicas. Ya tengo aquí los datos, ya tengo aquí los valores que me acaban de dar sus compañeros. Entonces, nada más requiero el valor de Q, y eso nos lo va a dar Tonatiuh, por favor. ¿Cuál es el valor de Q que nos debe de dar? Tonatiuh. Sí, permítame tantito. Profesora, ¿cómo calculó la diferencia térmica? O la delta. La diferencia de las dos temperaturas que tenemos como datos. Me quedó como 9012.89. ¿Qué unidades? Supongo que serían calorías. Son unidades de energía. Calorías watts, son unidades de energía, pero aquí, ¿cuál? Watts, ¿no? Watts. Sí. Watts. Hasta aquí dejamos el problema, jóvenes. Mañana vamos a terminarlo, ya no nos da tiempo. Se acabó nuestro tiempo, ¿no? Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Revisen lo que hicieron. Por favor, necesito que todo esté con sus unidades. Pónganle sus unidades bien hecho, sus cálculos, porque necesito que el día de hoy me envíen una fotografía de lo que hicieron en su cuaderno, de su apunte. Entonces, voy a abrir, ustedes son el 6AM2, voy a abrir esa tarea en el Classroom para que en la tardecita me suban esta tarea, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes?
Se refiere al apunte, ¿verdad, maestra? Es que con mi internet. Sí, al apunte que acaban de hacer ahorita. Cálculo que tiene. ¿Alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? ¿La foto tiene que ser de un apunte o nada más del ejercicio? El apunte del día de hoy. A lo mejor les tengan dos o salgan dos fotografías o en una sola, pero lo necesito que lo envíen, por favor, del día de hoy. Ya está en el Classroom, para que ya lo tengamos ahí. Entonces, si ya no hay comentarios, jóvenes, ya no hay más, vamos a continuar. Todavía no lo terminamos, nos falta la última parte, pero ya no nos da tiempo y ya tengo igual el otro grupo. Entonces, si ya no hay preguntas, denle una revisada a lo que acabamos de hacer para que mañana continuemos. Y vamos a continuar con esta parte de estos ejercicios, pero ahora lo vamos a ver de forma, la transferencia de calor de forma radial, porque los equipos de proceso, pusimos el ejemplo ahorita de un horno, pero no todos son placas, paredes. Resulta que tenemos cilindros, entonces tendremos que hacer cálculos, por lo menos uno, no vamos a hacer más, nada más uno más, pero de forma cilíndrica. Y vamos a tener que calcular también las resistencias térmicas, pero de un cilindro. Bueno, entonces, si ya no hay preguntas, termino de pasar lista y ya se pueden ir desconectando. Si es que tienen su otra clase, vayan a su otra clase y nos vemos mañana. Paola. Aquí. Okay. Sí, gracias. Pedro Carlos. Presente, profesora. Rafael. Presente. Gracias. Josué Roberto. Aquí presente, profesora. Gracias. Alejandro. Presente, profesora. Gracias. Lilia Marisol. Presente. Gracias. Rodrigo. Presente. Claudia Alejandra. Presente. Lorena Abigail. Presente. Ismael. Presente. Muy bien, jóvenes. Ya les pasé lista a todos. Tengan buena tarde, buen provecho y mañana continuamos. Gracias, profesora. Nos vemos. Gracias, profesora. Hasta luego. Profesor.